Muy bien, buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Ludmila Velo, soy directora de admisiones en IMIEN y tenemos con nos acompaña Rodrigo Moro, que es nuestro director de programa. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nos encantaría saber dónde estáis, en qué parte del mundo estáis. Si pueden escribir en el chat, nos encantaría saberlo. Y nada, sin más demora, pues hoy nos acompaña Rodrigo Moro, que es Cloud Solutions Architect in Technology Architecture Manager en Accenture, con más de 13 años de experiencia liderando proyectos de arquitectura tecnológica, cloud y transformación digital. Rodrigo es nuestro IT Strategy Advisor aquí en Immune. Es director de nuestro máster en Cloud Architecture en DevOps Management. Además, es también director, Lead Instructor de nuestro bootcamp en Cloud Computing y DevOps. Y no tengo nada más que decir que Rodrigo combina esta experiencia real de la industria, ¿no? En grandes entornos corporativos y una visión estratégica de negocio que va a hacer con que vosotros estéis muy cerquita de esta visión que necesita la industria trabajando con las tecnologías más demandadas a través de una metodología Learn by Doing, como habéis oído de nuestros alumni, que van a aprender haciendo, van a aprender, de forma que cuando termine el bootcamp o nuestro máster van a poder aprender otras tecnologías, otros lenguajes solos, ¿no? Otras nubes. Entonces, sin más demora, paso la palabra a Rodrigo, que os va a presentar el programa y luego abriremos un espacio para preguntas. Así que bienvenidos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Lomila. Bueno, cada vez que veo estas bueno, experiencias, ¿no?, de los antiguos alumnos, es que se me, se me enternece el corazón diciendo, joder, cuánto ¿Verdad? tiempo han pasado con nosotros y sobre todo qué buenos resultados, ¿no? Es algo que, bueno, gracias por la presentación, Lomila, es algo que humildemente todos los profesionales que al final trabajamos en Inmune intentamos transmitir, ¿no? Algo que yo creo que en esta casa vais a encontrar y que sinceramente creo que se hace muy bien, es que todo el equipo docente al final no simplemente es, bueno, pues un profesorado o personas que de alguna manera conocen muy bien los conocimientos teóricos, sino que diariamente trabajan de manera, bueno, pues como decimos siempre, en las trincheras, se pelean diariamente en las grandes empresas, medianas, grandes, pequeñas, dependiendo del área y bueno, pues al final intentan transmitir, yo en primera persona os intento transmitir de la mejor manera que pueda esas experiencias vitales para que, bueno, estéis preparados y que podáis llegar al mundo real con, ¿no?, con todos los fundamentos necesarios, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos a todos, ¿no?, por acudir a este seminario. Va a ser un seminario muy interesante en el que vamos a hablar de nubes, por supuesto, vamos a hablar de DevOps, vamos a hablar de certificaciones. Si alguien no está muy familiarizado con estos términos, bueno, pues hoy los aclararemos todos, ¿vale? Cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, más o menos eh, compleja o sencilla, si son sencillas mejor, pero más o menos compleja, tened total libertad, ¿vale? Para escribir en el chat y comentárnoslo, ¿vale? Entonces, como decía, vamos a hablar de muchos temas interesantes, no solo para nuestro propio desarrollo personal. Al final, lo que estamos intentando entender o acercarnos es a tecnología o a soluciones que de alguna manera las empresas necesitan, ¿vale? No es que las empresas por inercia se vean, ¿no?, pues un poco llevadas por, como pasa muchas veces, por esas tendencias o modas que hay en el mercado, sino que es algo que de verdad necesitan para desarrollar su propio trabajo. Nadie en el año 2026 requiere o necesita hacer las cosas a mano, ¿no?, como antiguamente, o llevar toda la contabilidad de la empresa a mano, o llevar el inventariado de productos a mano, o tener la gestión de logística, la gestión de transportes, la gestión de, bueno, el propio
vamos a decirlo así, modelaje de tu propia empresa o tus propias gestiones internas, nadie lo va a hacer a mano. Siempre necesitamos una base tecnológica que de alguna manera nos sustente, nos apoye y si es as a service, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Entonces, de todo eso o por todo eso viene el cloud. Pensemos que la empresa o los negocios que se sustenten con ese tipo de tecnologías van a tener una ventaja competitiva frente al resto, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos un poco a poco en el seminario de hoy entendiendo el por qué y el cómo podemos llegar hasta ahí, ¿no? Seguramente muchos de vosotros ya estáis familiarizados con el cloud, de alguna manera. Entonces, bueno, pues quizá habéis venido un poco por entender o aclarar ciertas dudas que tenéis, ver qué profundidad tiene la nube o la parte de DevOps, por supuesto, y bueno, pues a lo mejor adquirir esos conocimientos que no tenéis del todo claro, habéis ido poco a poco siendo autodidactas, que pasa muchas veces, y bueno, pues queréis fundamentarlos y, oye, salir de una formación con una solidez clara para poder, oye, ser autónomos en vuestro trabajo. Quizá alguno de vosotros, bueno, es totalmente junior en esta materia, acaba de llegar, ha escuchado que se paga bien, que es la verdad que se paga bastante bien, encima te permite conciliar, te permite trabajar en remoto, es decir, tiene unas condiciones laborales bastante buenas. Dices, oye, pues me gusta la tecnología, quiero saber de qué va este tema, pues estáis en el lugar adecuado, ¿vale? Vamos a ver un poquito de qué trata todo esto y por qué nos puede ser interesante, ¿no? O quizá, ya por no dejarme a nadie, supongamos que, o asumo que alguno de vosotros ya sois seniors en la materia, a lo mejor ya estáis muy familiarizados con el trabajo dentro de Amazon Web Services, dentro de Azure o dentro de Google Cloud, o incluso en la parte de DevOps, pero bueno, necesitáis llegar un poco más allá, ¿no? Necesitáis eh, tener algún tipo de credencial, algún tipo de certificado que acredite que sois profesionales, expertos en la materia y que sois un valor en sí mismo, ¿no? Es decir, de alguna manera tenéis que o necesitáis que alguien, en este caso los proveedores tecnológicos, acrediten que de verdad sois un profesional que cubre y que entiende todas las habilidades necesarias para desempeñar un puesto laboral y, oye, no está de más mejorar condiciones laborales o quizá posicionaros en un rol de mejores perspectivas, ¿no? Bueno, pues entiendo que estáis en alguno de esos perfiles. Si hay alguno que me he olvidado por lo que sea o hay alguno que tiene otras intereses, pues adelante, ¿vale? Comentarlo en el chat y intentamos responder. Entonces, para empezar, como veis, hay muchos temas de los que hablar. Eh, para empezar, vamos a hablar de lo que es una certificación, porque las empresas lo necesitan, ¿no? Cómo está distribuido el mundo de las certificaciones, ¿vale? Que a veces es un poquito lioso, pero ya veréis que es muy sencillo. Y luego un poquito qué camino profesional o formativo podemos llegar o podemos caminar, perdón, para, bueno, pues conseguir esa carrera profesional que queremos, ¿verdad? Entonces, bueno, pequeño, no me voy a presentar, ya me he presentado Mila, muy agradecido por todas las palabras. Simplemente deciros que estoy en LinkedIn, me podéis atacar y preguntarme mortíferamente, tanto como queráis. Todo lo que sepa responder, responderé, ¿vale? Y si no, lo buscaré. Entonces, bueno, para empezar, breve introducción, ¿vale? ¿Qué es una certificación cloud? Que muchas veces, bueno, pues hemos escuchado hablar de ellas y no lo tenemos del todo claro o hay mucha gente que nos dice cosas distintas, ¿vale? Incluso un poquito antes, ¿qué es el cloud? ¿Vale? Muy, muy breve. No voy a haceros perder mucho tiempo. Pensemos que el cloud es un habilitador, ¿vale? Me gusta llamarlo siempre así. No es algo puramente de consultorías tecnológicas o de ambientes tecnológicos. El cloud siempre, siempre, siempre es algo que mejora o que potencia el negocio, cualquier producto y cualquier industria. Es algo cross industries, ¿vale? Da igual que nos dediquemos a la industria química, farmacéutica, ingenierías, matemáticas, físicas, educación, cualquier tipo de, de industria o negocio o área de trabajo, al final requiere de cierta tecnología, como decía antes, para no hacer las cosas a mano, ¿verdad? Entonces, esa tecnología, bueno, pues tenemos dos formas de adquirirla. O la pagáis, es decir, o vais a un
proveedor y la compráis tal cual y os lleváis ahí vuestra caja de metal y la ponéis en vuestras oficinas, con todo lo que eso conlleva. Habéis hecho una inversión inicial, tenéis luego que enchufarlo al resto de componentes, tenéis que mantenerlo, tenéis que buscar recambios, tenéis que, bueno, haceros cargo de ciertas cosas que de alguna manera no está dando valor a vuestro negocio. Es decir, vosotros sois muy buenos haciendo vuestra labor. Sois muy buenos gestionando o diseñando bases de datos. Sois muy buenos en desarrollo de software. Sois muy buenos en gestionando equipos. Sois muy buenos en contabilidad o en temas financieros. Sois muy buenos en temas médicos y en análisis de datos. No tenéis que estar, nadie quiere estar, eh, bueno, cacharreando, como se suele decir, ¿no? Hay gente que le encanta, bien por ellos, es decir, me gusta, lógicamente, pero digamos que es una base que no, de alguna manera, no nos aporta valor, ¿no? En nuestro negocio. Es algo necesario, pero no potencia nuestro negocio, no nos hace adquirir nuevos clientes o generar nuevos productos, ¿no? Entonces, en este ámbito hay diferentes proveedores tecnológicos, como los conocéis, ¿no? Pues Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Services, hay muchos otros. Alibaba, IBM, Oracle, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, nos centramos en los tres grandes del mercado, en Google Cloud, Amazon Web Services y Microsoft Azure. Estos proveedores, de alguna manera, lo que hacen es, bueno, pues esa inversión inicial, ese riesgo, ese mantenimiento, esa adquisición de material, de nuevas tecnologías, bueno, pues me encargo yo, ¿vale? Que es mucho más sencillo y yo corro ese riesgo, pero os lo alquilo. Entonces, las empresas pueden disponer de tecnología a demanda. Pueden disponer de almacenamiento a demanda, equilibrio de carga a demanda, pueden disponer de sistemas de cómputo a demanda, pueden disponer de inteligencia artificial a demanda. En el momento que lo necesito, lo obtengo, lo utilizo y cuando no me interesa, me salgo de ello. Entonces, al final, eso que llamamos el cloud, que es esa disposición a demanda de servicios tecnológicos a través de Internet, bueno, pues por supuesto, para las empresas se convierte en una ventaja competitiva. No hay pagos ni inversiones de alto riesgo iniciales, ¿no? Puedes trabajar con ello y cuando no te interese, te deshaces de ello. Entendiendo un poquito eso, las empresas se han dado cuenta que, vale, ahora en lugar de gestionar hierros, podemos disponer de servicios a demanda, pero necesitamos profesionales que estén formados en esos servicios. Es decir, necesitamos a alguien que sepa cómo funcionan, que sepa cómo se implementan, cómo se contratan, cuál es el pricing, cuál es el valor de negocio de cada uno de esos servicios que están expuestos. También necesitamos a alguien que sea capaz de automatizar los procesos internos de la compañía para que nuestro negocio, nuestro producto, software o lo que fuera, llegue a esos servicios y se ejecuten allí. También necesitamos a un profesional que sea capaz de diseñar soluciones. Que yo como persona de management o como cliente llegue con un problema y de alguna manera me ofrezca una solución, ¿no? O llegue con una nueva idea. Es que tengo una idea magistral. Vamos a, vamos a montar una empresa de transportes que va a competir contra Uber, Cabify y todas las que conocemos, porque, bueno, tengo un modelo de negocio increíble. Ahora bien, necesito modelos de Machine Learning, necesito ciertas bases tecnológicas que me va a ayudar a llevar eso a cabo. Bueno, pues necesito a alguien que sea capaz de diseñar esas soluciones, en este caso en la nube, ¿no? Si me seguís conmigo, ¿vale? Si seguís conmigo hasta ese punto, lo que estamos viendo es que las empresas necesitan profesionales formados en esas áreas funcionales esas áreas técnicas, perdón, dentro de la nube. Bueno, pues aquí surgen las certificaciones, ¿vale? Las certificaciones vienen a ser una forma en la que los proveedores tecnológicos acreditan que un profesional de verdad tiene el conocimiento que se espera para desempeñar ese rol, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginad que vosotros estáis en, en- el departamento de recursos humanos de vuestra empresa y, bueno, tenéis que contratar a alguien que sepa de diseño de bases de datos no SQL. Entonces vosotros que estáis ahí de recursos humanos decir, "Puf, no sé de qué me está usted hablando. Sabemos que tenemos este requisito, pero me tengo que documentar, tengo que entender todos los detalles que tiene ese rol. Es una cosa bastante ardua y complicada, ¿no? Que se
se puede llegar hasta cierto punto, pero no puedes entender todo lo de esa posición, ¿no? Entonces, yo llego a vuestra oferta de empleo y digo, quiero aplicar a esa posición, a ese rol. Entonces, vosotros me preguntáis, ¿pero sabes de esto? Y yo os contestaría, muchísimo. Entonces, a partir de ahí, os podéis fiar y creerme o no, ¿vale? Entonces, si me creéis, bueno, pues me contratáis y luego veis cómo desempeño mi labor en el mundo real, ya en un proyecto de verdad. Y ahí os puede salir bien o puede salir mal. Ya es complicado evaluar la formación de una persona a simple vista, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que las certificaciones es un medio muy útil que utilizan las empresas para evaluar si un candidato es el adecuado. Claro, si yo, de la misma manera, acudo a vuestro departamento y digo, mira, quiero aplicar a esta posición y tengo aquí una certificación, no me la he inventado yo. Microsoft me ha dado una certificación, me la he ganado con mi sudor y lágrimas, vamos a decirlo así, con mi esfuerzo, en el que dice que yo estoy formado y tengo los conocimientos adecuados para desempeñar el rol de arquitecto de soluciones dentro de su nube. Entonces, claro, ya de repente vosotros decís, vale, ya esta persona convendremos en que podrá ser más senior o más junior, pero ya tiene esos conocimientos. Entonces, es mucho más sencillo, lo que convierte a las certificaciones en una puerta de entrada perfecta para posiciones en las empresas. Ya luego tendrás que desempeñar tu labor, por supuesto, tendrás que hacerlo lo mejor posible y dependiendo del expertise, más senior o más junior, bueno, pues estarás en una posición de responsabilidad más grande o más pequeña. Pero esa es una puerta de entrada magnífica, al menos al principio. Y ya luego, para quien se quiera consolidar en una posición, hay muchas empresas también que necesitan certificados, personas certificadas dentro de su empresa para poder licitar un proyecto, para poder acudir a un concurso de un proyecto. Bueno, pues también es un medio, ¿no? Para poder tener una posición más relevante. Bueno, pues con todo ello, si seguís conmigo, a lo que os voy a lo que me estoy refiriendo es eso. Las certificaciones al final nos permiten evaluar y validar profesionales, ¿no? Pues son tan importantes. ¿Sí? Bueno, pues si esto lo tenemos claro, permitidme enseñaros cuáles son las certificaciones que tenemos disponibles. Al final, si hemos visto que las empresas necesitan personas con formación específica en diferentes áreas tecnológicas, bases de datos, inteligencia artificial, arquitectura, administración, etcétera, etcétera, bueno, pues las certificaciones que han creado los proveedores tecnológicos están alineadas con esos roles profesionales. Así que va a ser muy intuitivo, ¿vale? Os voy a poner ejemplos de las tres nubes para que veáis un poquito cómo luce. Si os fijáis, de arriba a abajo empezando por la izquierda, tenemos, voy a pintarlo de color rojo, diferentes niveles de expertise, diferentes niveles de experiencia, ¿no? Una parte fundamentals, una parte associate y una parte experta. Digamos que tienen diferentes dificultades las certificaciones, ¿vale? A partir de ahí, como podemos ver, pues el AZ900, que es el examen que te otorga la certificación de Azure Fundamentals, bueno, pues es lo más básico. A partir de ahí, niveles associate, niveles intermedios, podéis ver que están relacionados directamente con una posición en las empresas. Un administrador, Azure Administrator, es la persona que se encarga de conocer los componentes que existen en la nube, saber cómo se contratan, cómo se implementan y cómo se configuran. Y también, si me apuras, cuál es el valor de negocio de cada componente, ¿vale? Entonces ya es una certificación bastante buena. Luego tenemos una de developer, pues una persona que es capaz de implementar y desarrollar soluciones desplegadas en servicios, en este caso de Azure, pero podría ser de otra nube, ¿no? Security Engineer, pues obviamente una persona dedicada a conocer la seguridad, conocer los Azure Firewalls, los Web Application Firewalls, saber todas las reglas, bueno, todas las reglas, saber cómo defenderte ante ataques de DDoS o reglas de lo WASP, penetration testing, todo ese tipo de cosas. Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Database Administrator, hay muchas más, ¿vale? No las he puesto todas porque el mapa es enorme, pero bueno, digamos que estas son las principales. Y como veis, en la parte expert tenemos, digamos, las finales. Hay unas certificaciones que solo puedes conseguir si ya tienes otra previamente, ¿vale? Como puede ser la de Azure Solution Architect o la de Azure DevOps Engineer, ¿vale? Ya son las top del top. Y bueno, pues ahí hay que esforzarse lógicamente mucho, pero también tienen muchísimo valor.
Bueno, pues este es el Certification Path de Microsoft para que veamos un poquito cómo luce. ¿Cómo luciría el de Amazon Web Services? Bueno, pues en este caso, de abajo a arriba, tenemos las mismas tres niveles de dificultad: Foundational, Associate y Professional. En este caso se llama Professional, se llama Expert, pero es lo mismo. Y partimos de lo mismo. Tenemos una Cloud Practitioner, que es algo fundamental. Se basan sobre todo las fundamentals en entender y exponer el valor que tiene la nube, ¿vale? En una empresa. El valor de negocio que tiene, qué se puede potenciar, qué se puede mejorar, qué se puede solucionar, ¿no? Además, un poquito más para arriba tenemos la parte de Associate. Associate tenemos Solution Architect, SysOps Administrator, Developers, ¿vale? Y una parte profesional en la que logramos, o sería el último escalafón, Solution Architect Professional, ¿vale? Ya un nivel muy, muy potente. En este caso, por ejemplo, Amazon Web Services, AWS, considera considera certificaciones de especialidad fuera del path común. Bueno, pues las que son relativas a Data Analyst, Machine Learning, Security, SAP. Bueno, son, digamos, colaterales, ¿no? Que son muy, muy interesantes y te permite especializarte si es que por ahí va un poco tu carrera profesional, ¿vale? Y por último, para completar, tenemos las de Google Cloud. Google Cloud, en este caso, de izquierda a derecha, lo mismo. Fundamentals, en este caso se llama Cloud Digital Leader. A partir de ahí tenemos una Associate, que vale para todas, que es la de Cloud Engineer. Mismo concepto. Conocer los componentes, saber cómo se implementan, saber cómo se configuran, entender el pricing y un poquito del valor de negocio. Y a partir de ahí tenemos las professionals. Cloud Architect, Developer, DevOps Engineer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como veis, cada nube, obviamente con su aroma, con su punto de vista, con su foco, bueno, pues ha establecido una serie de certificaciones para validar profesionales en determinadas áreas o roles que tienen las empresas. ¿Vale? Hasta aquí, espero que no haber perdido a nadie. Ha dicho, ¿cómo se llamaban? Bueno, espero que estemos bien. Vale, pues un poquito continuando, ¿vale? Luego ahora reviso todas las preguntas que podáis tener en el chat, ¿vale? Continuando un poquito más, vale, ya sabemos que un poquito es breve speech de qué era la nube, las certificaciones que nos validan como profesionales. Hemos visto qué paths existen dependiendo de la nube, del proveedor tecnológico que seleccionemos. Nos queda el último paso, que es, oye, vale, ¿cómo me hago con una? ¿Vale? ¿Cómo puedo conseguir estos Pokémon? Bueno, pues vamos a por ello. Os voy a plantear un programa formativo que tenemos dentro de Imune, ¿vale? Que es el Máster de Cloud Architecture y DevOps Management, ¿vale? Es un máster y un diseño que hemos ido evolucionando durante el tiempo, hemos ido mejorándolo tanto como hemos podido, sobre todo con el feedback de los alumnos, ¿vale? Es decir, esto que os voy a presentar ya incorpora todo aquel feedback positivo, muy positivo que hemos recibido durante estas últimas convocatorias, últimas 6 convocatorias. También hemos eliminado, reducido, mitigado todo aquel feedback, pues constructivo, en el que, oye, pues quizá esto no encajaba bien o quizá hay mucho más valor de cara al aprendizaje o de cara al ámbito académico profesional hacerlo de esta otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que os resulte interesante, ¿vale? Os lo planteo de la siguiente manera. Este máster, equivalente a 60 créditos, ¿vale? 60 CTS, se desarrolla a lo largo de 7 meses, más el Capstone Project, ¿vale? Que luego hablaremos de él. El Capstone Project es el proyecto final de máster, ¿vale? Durante esos 7 meses tenemos 3 bloques principales, ¿vale? Un bloque, uno, de fundamentos. En ese bloque de fundamentos, lo primero, intentamos entender, como decía antes, el valor que tiene la nube. Necesitamos entender de dónde venimos y a dónde vamos. La nube no surge por así por arte de magia, ¿vale? Es decir, existe una evolución a través de los sistemas de mainframe, virtualizados y demás, hasta que llegamos al concepto de nube y, bueno, empezamos a verle de verdad un valor a todo ello para poder utilizar las empresas. Además, en ese bloque uno tendremos un módulo de automatización, ¿vale? Algo que es fundamental, algo que es la base de cualquier profesional. Esto no va solo con la nube, ¿vale? Esto es agnóstico a las nubes. El tener un entendimiento
de cómo una tarea compleja se puede distribuir y dividir en tareas más sencillas para atacarlas de manera individual, probarlas y hacer algo mucho más ambicioso, es fundamental. Da igual a lo que nos dediquemos, ¿vale? Esto se puede aplicar a la nube, por supuesto, pero también al ámbito local, profesional, en el área que consideremos. Y, como pone por ahí, Agile, ¿vale? Vamos a entender cómo podemos llegar a organizar y a gestionar un proyecto. Seguramente muchos de vosotros ya habéis escuchado Agile desde hace ya bastantes años. Eh, Quizá algunos no, pero bueno, supongamos que sí. Agile es un principio, es una serie de principios que permiten, bueno, pues gestionar, coordinar el trabajo de un equipo para entregar valor de una manera rápida, estable, con calidad, en un entorno productivo, ¿vale? De cara al cliente. Claro, el concepto de Agile o metodologías de Scrum, o Kanban, o Scrumban, o XP, hay muchas, ¿vale? Eh, Al final lo que buscan, y lo que podéis haber leído y haber ya conocido, es, bueno, pues existe una serie de artefactos, una serie de personas involucradas, una serie de ceremonias o reuniones, y se hace de esta manera. Eso lo podéis leer en un libro, ¿vale? No estamos aquí para eso. También os lo podemos explicar, por supuesto. Pero el enfoque que veíais al principio por parte de los alumnis es, en Inmune queremos siempre, y lo hago en primera persona, transmitiros la experiencia profesional. Entonces, tanto en fundamentos como automatización, os voy a transmitir lo que yo trabajo en el día a día en la empresa, en los diferentes clientes o proyectos en los que estoy involucrados. Bueno, pues en Agile también. Desde un punto de vista de gestión o desde un punto de vista de persona involucrada en un proyecto, es interesante saber qué, cómo yo tengo que coordinarme con mi equipo, qué hacer cuando las cosas no salen bien, que muchas veces no salen bien. Ese es el tema. ¿Qué pasa cuando mi equipo está deslocalizado en múltiples regiones? ¿Qué pasa cuando mi equipo tiene diferentes niveles de seniority? Hay muchas personas que tienen una habilidad muy alta o son expertas, otras personas son muy junior. Claro, eso no te lo cuenta el libro. Entonces ahí, bueno, pues humildemente con la experiencia que tenemos, pues lo podemos ir transmitiendo y bueno, pues que toméis nota de ello y podéis aplicarlo en vuestro trabajo. Entonces, ese sería el bloque uno, que está asociado, como veis, a un diploma. Es decir, ya de ahí salís con una pequeña credencial muy interesante. A partir de ahí, tenemos un bloque 2. El bloque 2 trata de la especialización en una nube, ¿vale? Muy importante esto. Convenimos entre todos que el mundo es multicloud, ¿no? La industria en general es multicloud, pero luego los diferentes proyectos en los que estamos involucrados son monocloud, son 95% de las veces. ¿Qué quiere decir con esto? Una de las propuestas que os hacemos es, en base a las necesidades que tenga vuestra empresa, donde estéis ubicados, o si estáis buscando trabajo, en base a los requisitos que existen en la industria, vuestras preferencias personales, el, el rol que queréis desempeñar, podéis elegir qué nube queréis cursar y obtener todos los conocimientos necesarios para ser especialista en esa nube, ¿vale? Es decir, como muchas veces decimos, el from zero to hero, el entender cuál es la base de esa nube, cómo se administra, cómo se implementa, cómo se configuran los servicios, cuál es el pricing, cómo se diseñan soluciones dentro de esa nube y cómo se automatiza todo con conceptos de DevOps, por supuesto, y principios de DevOps, para que todo eso sea consistente en sí mismo, ¿vale? Entonces, ahí va a ser una de las claves. El objetivo que tenéis es terminar el bloque 2 saliendo de ahí con los conocimientos suficientes para ser arquitectos de cualquiera de esas nubes, ¿vale? Vais a tener todos los conocimientos necesarios. A partir de ahí, tendremos un bloque 3. Cerrando el círculo, tendremos un bloque destinado a DevOps avanzado y multicloud. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de DevOps avanzado, no me refiero exclusivamente a CI y CD, a Continuous Integration y Continuous Deployment, que muchas veces las empresas lo que tienen, ¿vale? No tienen por ahí montado un Jenkins, a saber dónde, o Azure DevOps, o las actions de GitHub, y con eso dicen, somos capaces de compilar el código, hacer un artefacto y desplegarlo. Bien, está bien, es un buen paso, ¿vale? Está bien, pero hay mucho más, ¿vale? Hay mucho más en el sentido de, soy capaz de
en ese ciclo de vida de producto, soy capaz de asegurar que la calidad se mantiene en todo el ciclo de vida. Soy capaz de aplicar principios de shift-left testing, es decir, desde la pull request ya empezamos a aplicar validaciones de testing, de unit test, acceptance test, Terraform, validation, etcétera, etcétera. Soy capaz de ser eficiente en cuanto a qué pipelines de despliegue estoy utilizando. Soy capaz de aplicar técnicas de despliegue, canary deployment, de A/B testing, future flags. No sé si alguien está familiarizado con estos conceptos, súper interesantes. Es decir, ahí vamos a también entender que hay muchas empresas que no lo conocen o no lo aplican, entender que se puede desacoplar release de deployment. Es decir, un producto puede ser desplegado a un entorno sin necesidad de que esté visible o liberado las nuevas características. De tal manera que cuando venga el program manager de turno o el product owner de turno y diga, oye, la release 4 vamos a librarla. En la época antigua había que montar un cutover. Si alguien sabe lo que es un cutover, hay que montar eh, una macro gestión, operaciones y reuniones para que parar máquinas, coordinar a no sé cuántas personas, que todo vaya tal. Bueno, y si podemos simplemente el código desplegado habilitarlo con un flag, ya está, se acabó el problema. Todo instantáneo. Obviamente habrá matices, pero ese es el objetivo. Sale mal. ¿Qué podemos hacer? Desactivar el flag. Rollback automático. Ostras, la gente se queda loca. Es así. Es decir, podemos aplicar técnicas de DevOps muy avanzadas que permiten darnos quality of life. Desde el punto de vista de un profesional que trabaja en DevOps, yo no quiero estar a las 3 de la mañana corrigiendo un problema. ¿Vale? Entiendo que estáis conmigo en ese punto. Y, por supuesto, todos los pipelines y todo lo que se monte como código, ¿vale? Siempre utilizando YAML para que sea exportable, extensible, escalable, replicable en otros proyectos. Muy interesante. ¿Y a qué me refiero con esa parte multicloud? Bueno, pues la parte de uso avanzado siempre es agnóstica. Da igual el que cloud lo apliques. Pero es que además ahí vamos a hablar de infraestructura como código, utilizando Terraform. No sé si estáis familiarizados con ese concepto, ¿vale? Pero bueno, de una manera muy sencilla, os planteo lo siguiente. Sois responsables de implementar todos los componentes y servicios de una solución en la nube que os dé la gana, en una nube de ellas. Entorno de desarrollo, ¿vale? Supongamos que hay diferentes entornos, entorno de desarrollo, preproducción y producción, o staging y producción, ¿vale? Y empezáis ahí, tiki tiki, vais ahí poniendo las cosas, vais haciendo clics, vais contratando recursos y lo tenéis todo más o menos hilvanado y montado. Y entonces, bueno, pues veis que todo funciona, os dais un abrazo, bravo, lo hemos logrado, perfecto. Lo tenéis todo montado. Entonces, venís a mí, yo voy a hacer de malo de la película. Venís a mí y decís, está todo increíble. Digo, perfecto, montarlo ahora en staging o en entorno de producción. Dice, hola, otra vez a empezar. Otras 2 semanas de trabajo. No se puede. Bueno, pues eso y otra vez en producción. Claro, es terrible. O sea, el error humano que puede haber ahí es terrorífico. Porque esto lo hice de esta manera, no me acordé, le puse aquí. Alguien dirá, yo lo tengo todo apuntado en un OneNote. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo, pero se te va a olvidar. Entonces, es un problema. Las empresas es un problema, esa calidad que se va perdiendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues el concepto de infraestructura como código, al final lo que te permite es que toda la infraestructura que quieras montar en las diferentes nubes la tengas descrita, como si fuera la carta de los Reyes Magos, ¿vale? O la carta a Santa Claus. Digas, quiero un servidor de 2 gigas de RAM y 6 CPU y 6 yo qué sé, virtual CPUs. Quiero un almacenamiento de tanto. Quiero un equilibrio de carga. Lo tienes de manera declarativa. Lo vamos a llamar plantilla. Y esa plantilla, que tiene todos tus componentes descritos, la puedes ejecutar tantas veces como te interese. De tal manera que si hay que replicar algo, se replica instantáneamente, es decir, se replica en un tiempo muy, muy corto. Entonces, y también te aseguras que siempre se replica de la misma manera. Así que hay un mejor control, mejor gobernanza, mucha más rapidez, reducción de número de fallos. En general, es una tecnología que las grandes empresas necesitan, buscan y aplican, por supuesto, y las que todavía no están muy en estas nuevas
innovaciones o tecnologías, bueno, pues lo necesitan, pero todavía no saben lo que es. Bueno, pues aquí os lo explicamos, ¿vale? Desde cero. Terraform, buenas prácticas, dónde ubicar los TF states, cómo crear módulos, cómo escalarlo, cómo autenticarte, cómo proteger las credenciales, todo, ¿vale? Que lo tengáis todo muy, muy bien para aplicarlo en el mundo real. Y ya con eso terminaríamos el bloque 3 y ya iríamos al capstone. El capstone, entendámoslo como un proyecto final de máster, ¿vale? En el que disponéis de un mes y medio, casi 2 meses, para poder, bueno, demostrar que todas las habilidades adquiridas durante el máster, bueno, pues son, de verdad, son las adecuadas y podéis y deberíais presentar un proyecto de cara a un tribunal para que os evalúen y bueno, pues os den feedback sobre el tema, ¿vale? Yo creo que no me he dejado nada. Simplemente mostraros un poquito cuál es el doble clic, ¿vale? Del punto intermedio. Bloque uno, fundamentos, automatización agile. Bloque 2, en las tres nubes pasamos de Cloud Administration, arquitectura y DevOps dedicado a esa nube, ¿vale? Es decir, salimos especialistas de la nube que hayamos elegido, importante, y luego nos juntamos otra vez en DevOps avanzado y Terraform y hace multicloud para completar el máster y el aprendizaje. De esta manera, en apenas 7 meses, 8 meses, tenéis todo el valor que se puede tener y los fundamentos necesarios. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. No sé si habrá unas cuantas preguntitas. Luego hay una sección de Q&A al final, ¿vale? Pero por si acaso, porque no se me acumulen, que hay muchas. Eh, dice por ahí, el 203 está retirado de mercado, ¿no? Eh, te refieres a las certificaciones. Las certificaciones poco a poco van evolucionando lógicamente y van introduciendo nuevos exámenes, ¿vale? Cuando hablamos de el AZ 104, el 305, el 302, el 301, todo ese tipo de cosas, eh, al final son numeraciones de exámenes que, por supuesto, vais a tener desde el primer momento, que, bueno, pues van cambiando, van evolucionando. Al final la tecnología cambia, entonces hay exámenes que se quedan un poquito más antiguos. Imaginaos que alguien viene y os dice, soy experto, tengo un certificado en Windows Server 2003. Digo, pues señor, váyase, no me interesa su conocimiento. Pues esto es igual, ¿no? Van evolucionando, entonces algunos se van retirando. Eh, ¿Se puede estudiar los cursos por las mañanas? Muy buena pregunta. El, el máster es intensivo, hora española por las tardes, ¿vale? Con clases en directo, de 7 a 10 de la tarde, ¿vale? O 10 de la noche. Es decir, nos juntaríamos en clase, tendréis un enlace en Google Meet, nos juntamos y, bueno, empezamos a interactuar y, bueno, pues hacemos la clase en directo, ¿vale? Así me podéis preguntar todo lo que queráis, a mí, a los vuestros profesores, todo perfecto. Ahora bien, ¿hay alguien que no puede acudir a clase o tiene un horario un poquito complejo, lo que sea? No pasa nada, ¿vale? Todas las clases se graban, se quedan grabadas. Entonces, si alguien tiene algún tipo de problema horario, bueno, al día siguiente por la mañana se puede revisar la clase, incluso puede darla por dos, lo que sea, ¿vale? O si incluso has acudido a clase y quieres el fin de semana repasar para hacerte tus esquemas, tus notas, perfectamente, ¿vale? Puedes ver las grabaciones y siempre, tanto conmigo como con el resto del profesorado, tenéis acceso directo a través de Discord, ¿vale? Es decir, podemos hablar, no hace falta esperar a la clase. Tengo una duda a una hora intempestiva, que pasa bastante, y me cuento un mensaje a las 2 de la madrugada. Dice, Rodrigo, que tengo un problema. Yo, a ver, ¿qué pasa? Y si estoy por ahí lo solucionamos y si no, bueno, cuanto lo lea, os escribo, ¿vale? Así que en ese aspecto tenéis flexibilidad casi total, ¿vale? Yo recomiendo ir a clase, lógicamente, porque me podéis hacer preguntas en directo, pero si alguien no tiene disposición, lo puede ver grabado y luego escribirme, que también está bien. Dice por ahí Eliana, los horarios de los máster os los pone en su web, nos gustaría saber más sobre horarios y calendarios. Vale, lo que estaba un poquito comentando, ¿no? Em, las clases son de lunes a jueves, de 7 de la tarde, hora española, a 10 de la noche, ¿vale? 3 horitas, tiki tiki, y así, oye, pues diariamente vamos poco a poco de la mano, tocando, probando, o sea,
las clases, al fin y al cabo, tanto conmigo como con el resto de profesores, va a ser directamente práctica. Yo voy a explicar, lógicamente, 10, 15 primeros minutos de clase, porque hemos venido aquí, cuál es el tema que nos viene a tratar, con cierta documentación asociada, lógicamente, para que podáis repasar, y a partir de ahí, bueno, pues empezaremos a directamente en el cloud en el portal web de Azure, de Amazon o de Google Cloud, bueno, empezamos a tocar, ¿no? O si es al principio, en la parte de fundamentos de automatización, ahí lo haremos con PowerShell. Bueno, pues abriremos el terminal de PowerShell y haremos las prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues serían lunes a jueves, horario de 7 a 10, hora de España, y las clases empiezan el 16 de marzo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Por daros más o menos una referencia, del 16 de marzo a mediados finales de julio, bueno, finales de julio, se cubre bloque uno y bloque 2. Y bloque 3, septiembre-octubre. Ya está. Es decir, si os animáis y empecéis en marzo, salís del año 2026 especialista, con un pincel, ¿vale? Vida nueva. ¿Qué más os cuento por aquí o me preguntáis? Sí. Saúl León nos dice, ¿qué nivel o certificación tienes que obtener como mínimo para ser Cloud Engineer como tal? Ya que he visto que ciertas academias ofertan cursos o bootcamps de Cloud Engineer y luego Cloud Computing DevOps. ¿Cómo saber cuál elegir y cuál es la diferencia entre ambas? Parte por parte. Lo primero, el concepto de Cloud Engineer o Cloud Administrator, ¿vale? Están muy pegaditos, están muy alineados, ¿vale? Al final es una persona, ¿vale? Independientemente de, por ejemplo, en Azure se llama Cloud Administrator, en Amazon se llama SysOps o hemos elegido el de Associate Architect porque tiene más sentido con el path de Amazon, ¿vale? Pero sería SysOps Administrator y en el caso de Google Cloud se llama Cloud Engineer. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, todos esos roles o certificaciones lo que buscan es que tú como profesional seas capaz de identificar de una manera amplia, con una visión amplia, qué servicios existen en cada una de las áreas. Cómputo, almacenamiento, redes, media, inteligencia artificial, seguridad, por supuesto. Seas capaz de identificar los servicios que existen, cómo se comunican entre sí, cómo se configuran, cuál es el pricing, es decir, de alguna manera, cuál es el valor de utilizar uno u otro y cómo se implementa. ¿Vale? Esa es la clave. Es decir, ser una persona que se desenvuelve de una manera fácil dentro de las nubes y es capaz de configurar, implementar y utilizar esos recursos. Ese sería el concepto de Cloud Engineer o de Cloud Administrator, ¿vale? Que están, ya digo, muy, muy alineados. Aquí no solo vas a tener ese conocimiento, vas a ir un poquito más allá, porque además vas a ir a la parte de arquitectura. Es decir, ya no solo conoces los servicios, sino con esa base, que es lo importante, siguiendo el camino, con esa base, soy capaz de diseñar soluciones, ¿vale? Ya sea para mí, para el cliente, o sea, para mí como mi empresa o para cliente externo, ¿no? Entonces, bueno, creo que te he contestado. Si no, ponme otro mensajillo. Eh, Yundi nos dice, hola, buenas, el precio del curso de máster se puede saber. Eso luego se lo dejo a Ludmila, ¿vale? Yo en dineros no me meto. Eh, vale, es la misma pregunta que luego viene. Yo creo que preguntan lo mismo, sí. Vale, pues si me Vale. permitís, dejamos eso para el final, ¿vale? Si me permitís, intento continuar un poquito más y luego resolvemos el resto de dudas, ¿vale? Entonces, este es el planteamiento del máster. Eh, por completar un poquito la explicación, uy, se me ha movido ese cuadradito. Espérate, lo arreglo rápidamente. Un segundo. Cosas de directo. O pasará a todos en algún momento. Bueno, hago así. Y esto aquí. Segundín. Swap. Vale, listo. Un poquito el doble clic, si apuramos un poquito más.
cómo está compuesto, ¿vale? Cada uno de los tracks. El de Azure, como vengo diciendo, parte común del bloque 1 y parte común del bloque 3, ahí no hay discusiones. ¿Qué hay dentro del bloque 2? Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Cloud Administration, Azure Architect Expert y DevOps, ¿vale? Pequeño comentario que creo que es importante. Tanto Azure DevOps como Amazon, como AWS DevOps, como Google Cloud DevOps, ¿vale? Ese tercer modulito dentro del bloque 2 no va asociado a certificación, ¿vale? ¿Por qué? Ese modulito de DevOps, ¿vale? De cada nube, las nubes requieren que tengas conocimientos y certificación de developer, ¿vale? Entonces, si alguien quiere cursarlo por su cuenta, de acuerdo, ¿vale? Pero no es algo que estemos ofreciendo. Es decir, aquí tendréis el conocimiento relativo de DevOps de esa nube, pero no cubrimos la parte de developer, ¿vale? Ahí no entramos. Simplemente ese comentario. Pero por supuesto, la Z104 y el 305 están cubiertos, o en el de AWS, el de Associate Architect y Professional Architect, o el de Google Cloud, el de Cloud Engineer y Professional Architect, ¿vale? Hasta ahí yo creo que está claro. Y bueno, pues si antes comentábamos que estos son los paths de carrera para Azure, pues cubrimos en, en el máster con especialidad en Azure la 104 y el 305, como uno es puerta del otro, perfecto, tenéis la carrera profesional montada, ¿vale? Para ir poquito a poquito. En la parte de AWS cubrimos el de Associate Architect y el Professional Architect. Hemos seleccionado el Solution Architect Associate para que la carrera tenga también más sentido, para que tenga más valor, ¿no? Tanto profesional como para el mercado. Y en la parte de Google Cloud, bueno, pues cubriríamos el Cloud Engineer y el Cloud Architect, ¿vale? Esos dos. Entonces ahí, en cuanto a necesidades de la empresa, proyectos, preferencias personales o roles que queráis desempeñar, bueno, pues podéis ir uno por otro, ¿vale? Si tenéis alguna duda también sobre industria, por dónde van el mercado, dinero o salarios, adelante, ¿eh? Preguntad lo que queráis, ya luego yo responderé o no. Entonces, bueno, os cuento todo eso. Y por último, si me permitís, eh, me gustaría también hacer una mención a los profesores, ¿vale? Creo que es un valor muy importante que, bueno, yo personalmente estoy súper orgulloso porque cuesta juntar a profesionales de tanto rango, ¿vale? Entonces, como he dicho antes, no tenemos profesores al uso, tenemos personas que están directamente trabajando en las grandes empresas y os pueden contar cosas de primera mano. Y eso también quiere decir que de la manera más egoísta que podáis, preguntarles lo que queráis, aunque no esté en el temario. Ellos ya dirán que no. Sí, normalmente dicen que sí. Pero preguntarles lo que queráis. Porque a lo mejor, bueno, pues yo soy developer o soy data scientist o soy o tengo un rol distinto al del máster que me gustaría utilizar para complementar mi formación y ser mucho más valioso, bueno, pues preguntadnos tanto como queráis porque, bueno, trabajamos en muchas áreas, no solo en DevOps, arquitectura y administración, que también, ¿vale? Hago un mini repaso simplemente para que los tengáis echados el ojo y les ataquéis también por LinkedIn, ¿vale? Si queréis. Andrés Gallego, software engineer architect en Accenture, es compañero mío. Eh, grandísimo profesional. Él es el que se encarga de toda la parte de infraestructura como código y Terraform, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con ese tipo de automatizaciones y de creaciones en el cloud de infraestructura, él es la persona, ¿vale? Todo el mundo tenemos conocimiento, lógicamente, pero él es la persona clave. Ramón Abad, un tótem en también DevOps avanzado. Él diseña patrones a nivel de industria y a nivel de proyectos. Es la persona, a mí últimamente, la persona a seguir, ¿vale? En cuanto a DevOps. Entonces, echar un ojo, que también publica cosas muy interesantes en LinkedIn. Santiago Cierco, también grandísimo profesional, se encarga de la parte de AWS Associate Architect, ¿vale? Lleva también trabajando muchísimos años y siendo instructor además, también con 4 certificaciones. Así que creo que conseguido una quinta hace nada. No para. Está bien, seguirle. Muy importante. Arnaud Senserrich, él se encarga de todo el track de Google Cloud. Gran profesional,
expertísimo en Kubernetes, expertísimo en networking y en seguridad, expertísimo en Linux, expertísimo en Google Cloud, por supuesto. De hecho, trabajó en su momento en soporte de Google Cloud, entonces puede contar también las tripas de todo lo que hay por ahí debajo. Álvaro Linares, grandísimo profesional, 30 años de experiencia. Kubernetes, networking, él se va a encargar de AWS Professional, ¿vale? Amazon Web Service Professional. Y también el modulito de AWS DevOps. Y al final, la persona más importante, o bueno, una de las personas más importantes, tenemos a Luis Polanco. Luis Polanco, durante muchos años, 20 y pico años, estuvo conmigo en Accenture, fue CEO de España y lead de Data and AI, se dice pronto, y ahora dio el salto a ser CEO y CTO en Allianz. Entonces, él es el que os va a dar la parte de gestión de proyectos en Agile y visión de negocio, ¿vale? Es un arquitecto increíble, pero que encima tiene esa posición relevante de CEO y CTO que os puede dar una visión muy, muy potente, ¿vale? De cómo está el mundo. Entonces, atacarlos como podáis. Y ahora sí, Q&A. Vamos a completar algunas preguntitas. Comentaba Saúl, ¿convendría combinar el bootcamp de Data Analyst con el de una de las nubes que vi antes, que tiene certificado, se llama como tal Data Analyst? Tiene que ver con el profesional como tal encargado del Data Analyst que las empresas, o es algo diferente a tratarse en la nube. Tiene que ver con el rol de Data Analyst. Pensemos que ser un Data Analyst en una de las nubes, al final te lleva, lo primero, a no ser un mero, lo pongo entre comillas, un mero ejecutador de Python Notebooks, ¿vale? Que también está bien. O es que yo soy muy bueno creando jobs de Spark o jobs de Scala. Está muy guay, ¿vale? Pero, ¿qué me aporta el aprendizaje que me lleva a conseguir la certificación de Data Analyst de las nubes? El saber cómo montar una Azure Data Fabric, cómo montar un Databricks, cómo montar, si estoy en Google Cloud, un Composer, un Dataflow. Es decir, soy capaz de entender lo que hago, pero también entender lo que hay por debajo de lo que hago para ser mucho más valioso, ¿vale? Entonces, digamos que quedándonos en el área relativa a ese rol, conozco todos los componentes en profundidad, ¿vale? No me voy a meter en otros temas, pero conozco eso en profundidad, ¿vale? Entonces, sí, está muy relacionado con lo que quieren las empresas y si encima conoces eso, el detalle de los clústeres y cómo funcionan, mucho mejor. ¿Se hacen prácticas o preguntas de examen en clase? Sí, preguntaba por ahí Jorge. Sí, durante el máster, en las diferentes nubes, tenemos fijadas prácticas de examen que son simulaciones del examen oficial, ¿vale? Es decir, conmigo en clase tendremos prácticas de la Z104 y del 305, casos de estudio, los case studies, que son los más complicados a mi criterio. Y bueno, y así os vais peleando cómo pregunta el proveedor, en este caso Microsoft o Google Cloud o Amazon, da igual, cómo pregunta, dónde hay que fijarse, qué tipo de respuestas existen. Entonces, sí, al final sales con esa preparación que también viene muy bien, ¿vale? Entonces, sí, hay prácticas de examen. Comenta también Saúl por ahí sobre lo que me comentaste antes en la primera pregunta. Entonces, un ingeniero como tal, hablamos de Cloud Engineer entonces, de la nube, Cloud Engineer, ¿debería aprender únicamente Azure Cloud Administrator, AWS Associate Architect y Google Cloud Engineer o debería aprender algo más para ser considerado un Cloud Engineer como tal? Te contesto de la siguiente manera. El- en las empresas, siempre desde hace tiempo, se ha considerado el T-shape, ¿vale? La forma en T de una persona. Es decir, tú tienes un core, tienes un núcleo en el que tú eres especialista, algo que tú eres muy, muy bueno y por el que aportas un gran valor, ¿no? Pero luego tienes, con tus bracitos, ¿vale? Como está la forma de la T, tocas otras especialidades, tocas otros contenidos, tocas algo que, bueno, te hace ser mucho más valioso, te hace ser un profesional mucho más interesante frente a otros que simplemente son especialistas en su área. Entonces, bueno, para poderse considerar un cloud engineer, ¿vale?
tener los conocimientos de una nube y a lo mejor tener conocimientos de otra nube amiga, o conocimientos a lo mejor un poquito de Big Data, o conocimientos a lo mejor de DevOps, por supuesto, o conocimientos tal, al final te hace ser alguien que no abunda, que no hay. ¿Vale? Pequeño ejemplo. Yo empecé, podéis verlo por ahí en LinkedIn, yo empecé siendo desarrollador, me encanta, lo sigo siendo. Primero backend, luego frontend, luego me di la vuelta, luego hice no sé qué. Y al final llegué al punto en el que dije, bueno, después de desarrollar tanto, que me gusta y me encanta, quiero diseñar las soluciones que yo desarrollo. Entonces me fui un poquito más acercándome al mundo de arquitectura. Claro, yo ya tenía, porque había peleado mucho con temas de infraestructura, temas de administración y de servidores y tal. Entonces, bueno, pues un poquito con el conocimiento que tenía de infraestructura, de administración, con el conocimiento que yo tenía nuclear de desarrollo, dije, voy a tocar ese otro área de arquitectura y intento aprender y ser un poquito más valioso. A día de hoy, mi núcleo es de arquitectura, hemos cambiado un poquito. Toco parte de administración, toco por supuesto desarrollo, a lo mejor un poquito de Big Data porque estoy involucrado en ciertos proyectos que me ha necesitado de esa manera. Entonces, bueno, vas creciendo como profesional y siendo una persona mucho más relevante en tu empresa y en el sector. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿hay que ser cloud engineer en todos los lados o hay que complementarse de alguna manera? Complementa. Lo primero, enfócate en una de ellas, sé bueno, no te voy a decir el mejor, pero intenta hacerlo y a partir de ahí intenta crecer. Si no puedes crecer verticalmente, esto como la nube. Si no escalas verticalmente, escala horizontalmente, ¿vale? Intenta tocar otros temas que puedan ser también muy útiles para ti, ¿vale? Si puedes intentar entender los conceptos de otra nube, mucho mejor, vas a poder pivotar. Si puedes intentar entender conceptos de Big Data, de ETLs o de desarrollo o de DevOps, mucho mejor, porque vas a poder también moverte en ese área, ¿no? Al final es intentar crecer. Tampoco vayas por todo de golpe porque es mucho, ¿no? Pero poquito a poquito. Creo que más o menos te he respondido. Pero no nos fascinemos con ser cloud engineer del mundo mundial del universo, ¿vale? O sea, vayamos poco a poco, dando pasitos. Esto como las certificaciones, que mucha gente dice, yo quiero todas las certificaciones del mundo, no solo los Pokémon. Tranquilos. Primero por una, luego por otra y luego por otra. Eh, Nos dice Yundi, ¿qué diferencias generales hay en el Master Cloud Computing y este máster que nos estás presentando? El máster de Cloud Computing te refieres también al de Imune, que es puramente de Amazon Web Services. Bueno, pues esa es la diferencia. Voy un poquito para atrás. Aquí, me quedo aquí. Eh, el máster de Cloud, que también oferta Imune, tiene una visión distinta, ¿vale? Por un lado, intenta cubrir de manera extensiva Amazon Web Services, ¿vale? Es decir, lo que busca el máster de Cloud es que sin conocimientos previos, a priori, seas capaz de lograr un nivel intermedio de conocimiento, nivel associate, de muchas materias dentro de Amazon. Es decir, soy una especialista más o menos extenso de Amazon. Soy capaz de adquirir el Associate Architect, soy capaz de adquirir el de Developer, el Associate Developer, soy capaz de adquirir el de Security, soy capaz de adquirir ese nivel intermedio de certificaciones que me hace ser una persona polivalente dentro del mundo de Amazon Web Services, ¿vale? Digamos que es el objetivo. Y bueno, también el horario y las clases son distintas. Nuestro objetivo es distinto. Al final lo que buscamos aquí es, quiero ser especialista desde los fundamentos, pasando por automatización, pasando por los 3 niveles que me ofrece una nube, hasta ser experto en esa nube. No me voy a quedar en el nivel intermedio, quiero llegar mucho más allá. Y además complementarlo con DevOps, ¿no? Entonces, bueno, el enfoque es distinto. Si tu ambición es tener un nivel muy bueno, pero extenso, en un nivel intermedio extenso en Amazon, el otro máster puede ser interesante. Si lo que quieres es llegar a AWS profesional y un poquito más allá, o si no es Amazon de otra nube, pues este es el adecuado. ¿Vale? Nos dice por ahí Sergio, em, buenas. ¿Cómo de relevantes son las certificaciones para la búsqueda de empleo? ¿Por qué actualmente es difícil entrar como junior para cualquier puesto de AWS, lo que estoy buscando,
por la falta de comunicación, ya que no te responden apenas, de la gente de HR, en LinkedIn y demás redes. Es decir, la pregunta, ¿cómo de relevantes son las certificaciones? Porque según lo que estoy leyendo, ¿no? Según estás intentando buscar empleo, bueno, pues la gente no responde o no hay mucha conversación al respecto. Para mí, y por la experiencia que tengo y alumnos y de todo lo que hemos tenido en el pasado, son muy, muy relevantes. Volviendo un poco al ejemplo que puse al principio, el hecho de tú tener ya una certificación entre un profesional que la tiene y un profesional que no la tiene, tú ya pasas un filtro, ¿vale? Es decir, ya la empresa, la gente de recursos humanos, ya debe elegir entre aquellos que están certificados, que también es lo que hago yo personalmente. Es decir, frente a una entrevista a puerta fría con una persona que no sé, dice que sabe él, pero yo no lo sé. Bueno, pues prefiero que venga ya con una certificación de, no, soy eh, Google Cloud Professional Architect. Y dices, ojo, cuidado, ya tiene unos conocimientos a un nivel. Ya luego veremos el nivel de expertise en cuanto a cómo ha peleado en diferentes proyectos o cuál es el nivel de experiencia final, ¿no? Pero ya parte de una posición muy relevante. Entonces, para mí, sí, las certificaciones son muy importantes y te abren ese pequeño camino. Sobre el nivel de comunicación que tiene la gente de recursos humanos, depende, ¿vale? Depende obviamente de las empresas y dónde acudas. Las grandes multinacionales siempre están dispuestas a contratar gente nueva, siempre, ¿vale? Y cuando hablo de empresas grandes, hablo de Microsoft, mismamente, hablo de Amazon, hablo de Google, hablo de IBM, hablo de Accenture, por supuesto, hablo de Deloitte, hablo de las grandes consultoras y tal. Luego, empresas un poquito más pequeñas, pues va a depender del juego que tengan durante el año. Si surgen nuevos proyectos, nuevos clientes, pues a veces están más proclives a contratar personas y a veces, bueno, pues lo retrasan un poco más, pero siempre es muy importante. También algo hay que tener en cuenta, las certificaciones son globales. No tengáis miedo a aplicar a posiciones que requieren a un professional architect o a un associate architect que esté me lo invento, en Francia, en Dublín, en Chile o en Brasil, ¿vale? Al final, dependiendo de vuestro criterio, podéis trabajar en remoto y podéis trabajar con un muy buen sueldo, ¿vale? Son reconocidas mundialmente, que también es algo a tener muy, muy en cuenta. Bueno, muchas preguntas. Estoy súper contento. Venga, alguna cosita más que tengáis por ahí en la recámara. Bueno, Rodrigo, si Sí. no, mientras piensan en la última pregunta, os quería comentar que para aplicar al programa de Cloud and DevOps en IBM, los siguientes pasos son hacer una entrevista con un asesor académico que va a averiguar si cumples con los requisitos necesarios para acceder al programa, sobre todo entender, ¿no? Tu necesidad, entender tus objetivos profesionales con este máster, si es el programa adecuado para tu perfil y para tus expectativas profesionales, ¿vale? A partir de ahí, pues pasarías por un admissions test, que es un test general de lógica para que podamos completar tu proceso de admisión. Y finalmente hacia una reserva de plata, ya que es un programa que tiene plazas limitadas y como bien ha dicho Rodrigo, arrancamos el 16 de marzo y con lo cual estamos a la vuelta de la esquina. Así que con relación a la inversión, yo dejo para que os comenten los asesores. Es un programa que en el precio base son 9.000 euros. Sin embargo, como bien ha explicado Rodrigo, es un programa modular y con lo cual depende no solo de si vas a hacer el programa completo o por módulos, sino dónde estás, si cualificas para las opciones de becas que tenemos, no solo en Europa, sino también en Latinoamérica. Va a depender de una serie de criterios que puedes optar para que este precio tenga un percentual de beca. Ujú. Así que os contactaremos después de este evento
para poner a vuestra disposición los asesores, que son las personas cualificadas para explicar al más mínimo detalle estos criterios de admisión y inversión financiera. Y dejaré también mi contacto en el chat por si surgen más preguntas después de este evento. Y nada, Rodrigo, esperamos un Perfecto. poquito más o ha venido alguna pregunta. Estoy mirando. Pero vamos, muy interesante lo que acabas de comentar. Al final, cada, como existen diferentes acuerdos a nivel de país, a nivel de situación, de, bueno, organismos y becas, no perdéis nada. Preguntad un poquito cuál es comentad vuestra situación, dónde os encontráis, cuál es vuestro objetivo profesional y oye, pues quizás se puede hacer algo al respecto. Lo último, comentar también. eh, yo estoy súper orgulloso como decía antes, de los comentarios de los alumni y de los antiguos alumnos que hemos tenido en pasadas convocatorias. Podéis ir directamente a LinkedIn. Yo doy like a toda la gente que se va certificando, ¿vale? Es decir, de alguna manera, oye, pues doy fe de que la formación que ofrecemos es bastante buena, muy buena. Y de verdad que, oye, si la gente está involucrada, si de verdad queréis pues hacer un cambio y lograr una certificación o consolidar conocimientos o ser ese DevOps Engineer bueno, queréis perseguir porque, oye, os queréis posicionar en un determinado punto de vuestra empresa, bueno, pues nada mejor que empezar ya. No dejemos esperar a septiembre, que luego las cosas se nos echa el tiempo encima. Claro que Así sí, que, Rodrigo. así que nada más. No sé si hay algún comentario extra. Si no, yo creo que más o menos una horita lo hemos hecho. Así que, Fenomenal. por mi parte, te paso el micro, Lumila. Por mi parte, encantado y estoy aquí para lo que Y, queráis. igualmente, siempre un placer contar contigo, Rodrigo. Como os ha comentado, aprovechar porque el máster en sí, además de un contenido extremadamente actualizado y alineado con lo que piden las empresas, lo que demanda el mercado, o sea que vas a salir job ready, listo para trabajar. Además de esto, vamos a trabajar con vosotros en el desarrollo de las habilidades blandas, las soft skills tan necesarias, ¿no, Rodrigo? Que ya no se trabaja solo cuando vean Agile y toda la parte de la metodología de cómo se trabaja, ¿no? No existe ya Así este es. desarrollador metido en un cubículo solo, ya hace mucho, ¿verdad, Los, Rodrigo? para algún sitio existen, están bien y oye, si alguien quiere estar trabajando en remoto sin saber nada del resto, seguramente que encuentra la posición. Pero sí es verdad que bueno, obviamente el saber coordinarte con el resto o el poder trabajar bueno, pues todas las tareas que tienes que hacer que sea lo más agradable posible en el entorno laboral, pues hombre, siempre viene bien. Así Claro, es. no, justo. Me refería a esto, al trabajo en equipo, ¿no? A las formas actuales de compartir y avanzar, porque al final van a trabajar en proyectos, ¿no? Y los proyectos requieren esta interactuación, esta networking tan necesaria, ¿no? Para nuestro desarrollo y crecimiento profesional. Así Así que es. sin más la tarde ahí ya avanzando. Les dejamos ir muy contentos de esta presentación y informando que en los próximos días entraremos en contacto para aclarar cualquier duda que tengáis y teneros como inmunes. Sería una honra. Así que Ojalá os muchas vea gracias pronto. a todos. Muchas gracias. Gracias, Hablamos. buenas tardes.